Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el espacio para hablar hoy de una novela de Elfriede Jelinek que se llama Lust. Y dije el título en alemán no porque soy mamón, que sí lo soy, sino porque desde la traducción tengo mis críticas. Ya saben, yo de criticón, pero ahorita hablamos de eso. Belém, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Ok, para comenzar me gustaría hacerte la pregunta para ya entrar quién es la autora, de qué trata el libro. En general, ¿qué te pareció la experiencia de esta novela? Pues fue una obra muy interesante porque es larga para entender un poco quiénes son los personajes, pero eso la hace muy rica porque no es una obra escrita, digamos, que tenga una estructura convencional, es decir, la introducción y el desarrollo y como incluso desarrollo de cada personaje físicamente, psicológicamente, sino que te va adentrando a modo de prosa y a modo como escrito del contexto, de sus Ujú. pensamientos, reflexiones y como toda esta brutalidad que tiene lo que vive el personaje principal. Perfecto, pues damos un paso para atrás porque yo no sé qué tanto ubican a Elfriede Jelinek, que en España y México no me parece tan conocida como debería. Ella es una escritora austriaca que todavía vive, de hecho escribe ya menos, pero sigue viva. Se hizo famosa en los 70s y 80s porque ella, con otros compatriotas de ese entonces, repudiaba a su país, que ojalá hubiese más escritores que escribieran en contra de su país, creo que eso hace mucha falta, porque les reclamaban todavía el anclaje nazi de la sociedad de Austria de ese entonces, pero también de hoy. O sea, estamos hablando aquí de la provincia de pueblos en los Alpes austriacos. Pueblos de 20, 30 casas en los que lo único que hay es una empresa donde todo el pueblo trabaja y una iglesia donde se ven todos los fines de semana. Nada más. Y eso para ellos todavía tenía muchos rasgos de la época nazi que supuestamente ya se había superado. Luego ella también se considera abiertamente activista feminista, que hoy está más de moda, es más común, pero para la época era algo cero común. También se revela, para ya entrar al libro, contra en varios de sus libros los estereotipos de mujeres que son proyecciones de hombres. Eso es como su acusación principal, que las mujeres viven para los hombres en todos los sentidos. Sí. Y creo que eso es lo que atraviesa todas sus obras. Si quieres entrar tú un poco a la trama del libro, que no sé si lo compartes, es muy básica. O sea, para la extensión del libro, ella repite, perdón, una y otra vez lo mismo. O sea, vemos una y Sí. otra vez el acto de cómo el hombre, Hermann, hace suyo a su mujer Gertie. Lo único que cambia es el lugar de la casa, que la viola muchas veces. O sea, no hay goce por parte de ella, sino una y otra vez la vida cotidiana es con la pregunta, ¿en qué momento Hermann hace suya a Gertie y cómo ella sufre cuando él la viola una y otra vez? Sí, que un poco es indescifrable el espacio-tiempo de los hechos, Sí. porque no te va llevando como, no te da fechas, no te da una secuencia Ujú. de entre qué espacios de días, semanas, meses van pasando pues estos abusos que son muy explícitos y muy violentos y muy Ujú. atroces. Y sí, es verdad que los va poniendo como encimados uno tras otro, y eso te va adentrando a la brutalidad del contexto de esta mujer que es esposa de un director de una Ujú. fábrica de papel, en este contexto austriaco de la posguerra. Eh, entonces, ella va describiendo, yo ya decía que es un reto para la mente leer una novela con esta estructura, porque evidentemente no es una historia que desarrolle una estructura formal. Yo diría que es una obra escrita como si fuera en clave. Un poco me Ujú. recuerda Macbeth, por ejemplo, Ujú. ¿no? Ujú. Que sí te va adentrando a la historia y va desarrollando el personaje, pero de repente pone el contexto, es decir, los hechos o parte de otro personaje o parte de una reflexión de Ujú. distintos personajes, y es un poco complicado
familiarizando con los personajes principales, ¿no? Pero bueno, una vez que ya agarras como el hilo de la narrativa, yo diría que son tres momentos o tres claves en los que está escrita esta obra. Una, por ejemplo, lo que está pasando, es decir, los hechos, la violencia sexual, económica, de represión. Uh-huh. La dos, que son los pensamientos de autorreflexión que tiene el personaje o yo diría, bueno, de la autora, evidentemente, a través del personaje, estos pensamientos de reflexión de cuál es el papel de la mujer alrededor de los deseos, de las dinámicas, de este abuso de poder que ejercen o ejercían en ese momento los hombres de esa época. Y la tercera línea, que es el contexto, que apenas deja entrever como las peripecias de la época, Uh-huh. como este rollo del deporte que se practicaba en los Alpes, de este ambiente estudiantil también que se desenvuelve ahí en los Alpes, y sobre todo de las instituciones más básicas, que es la crítica, digamos, profunda que ella hace de esta contradicción o de esta incongruencia o hipocresía que son instituciones tan básicas como la iglesia, como la familia, como el matrimonio, la Y la empresa, fábrica, sí. la empresa privada. Sí, que algo que me asusta mucho cuando la leo es esa aparente, aunque quizás no es tanto, no salida de ese mundo. Porque el hijo de ellos también, o yo lo leí así, es una especie de aliado de Herman, del esposo, que ya aprende a comportarse como Herman. Y con eso creo que el mensaje de Jelinek es que va a pasar lo mismo cuando él sea esposo de alguien. Es decir, que se replica una y otra vez ese círculo entre los que tienen el poder y los que están únicamente a disposición de los que tienen ese poder. Grabé una cita antes de este podcast para que nos demos una idea un poco de lo que dijiste de la prosa de Jelinek. Sí. Porque sí me parece que, a comparación con Oster, ella sí utiliza el lenguaje para tratar, si lo logra o no, eso está a debate, romper con la idea que creo que ella tiene, que no hay lenguaje pornográfico que cuente el encuentro sexual desde la óptica de la mujer. Sí, eso a mí me voló la cabeza porque, bueno, primero contestando a tu comentario de la figura, digamos, del menor de edad, es tristísima la historia del hijo porque él es testigo de los actos de violación sexual, literalmente, ¿no? Él siempre se lo describe como que está atrás de la puerta viendo cómo golpean a su mamá, cómo violan a su mamá. Y luego finge que no... Y finge demencia, ¿no? Pero también, o sea, a pesar de que finge que no lo ve, evidentemente es consciente de lo que está pasando porque explican después que cuando practica deportes es un niño muy violento, ¿no? Muy agresivo. Entonces, pues de alguna forma dan a entender que él lo manifiesta el trauma de esa forma. Y también, digo, es obligado a ir a sus clases de violín, que las detesta, ¿no? Por órdenes del papá o frustraciones del papá. Y bueno, pasando a esta parte sexual que mencionas, a mí me voló la cabeza porque si tú tienes el libro sin leer de qué se trata previamente, tú lo empiezas a leer y digamos, todo lo que pasa en un contexto de consenso, en una pareja, podría ser muy estimulante, ¿no? En lo sexual. Pero ya cuando entiendes el contexto, evidentemente cuando sabes de qué habla la obra, pues es atroz todo lo que vive, porque es la manera de escribir de esta autora es tan explícito, tan brutal, y es la primera vez que leo como este desarrollo pornográfico escrito desde una mujer, porque es lo que le hacen a una mujer. No es la visión del hombre de lo que le hace a la mujer, ¿no? Porque menciona tantas partes que, por ejemplo, en libros, yo me ponía a pensar en Memorias de mis putas tristes, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que describe prácticamente o todos los actos sexuales desde la visión del hombre,
desde lo que le excita al hombre. Uh-huh. Todas las obras, o casi todas las obras de Vargas Llosa, cuando hay estos acercamientos sexuales, igual es desde la visión de lo que le excita al hombre, y es muy raro ver como todas estas sensaciones, porque es una prosa llena de sensaciones, pero desde la visión de la mujer. Comparto un poco lo que dices, sin embargo, yo creo que ella intenta, aunque lo que tú dices podría ser una muestra del fracaso de ella, que no lo logró, desde el título, que ya dije que la traducción no me gusta porque me parece que la correcta, desde mi punto de vista, hubiese sido lujuria, porque me da la impresión de que es un texto que va en contra de la lujuria que ella asocia alcanzada únicamente para y de los hombres. Es decir, que ella intenta con la prosa, y ahorita vamos a ir una partecita, de darte asco. Por lo menos a mí me provocó asco. O sea, eso que dices de lo estimulante, me parece que ella trata de que sientas lo contrario. No, por supuesto, por eso dije, entendiendo el contexto, es... Pero es que eso sería mi punto, que ella a través del lenguaje trata, pero puede que haya fracasado, de que independientemente del contexto, el lenguaje mismo no te cause esa sensación voyerista, digamos, del lenguaje pornográfico de otras obras. O sea, creo que su acusación es, no hemos encontrado el lenguaje de sensibilidad sexual desde la visión de las mujeres. Y entonces, ya para darte la palabra, y como no hay eso, ante, digamos, ese grito de ayuda, es que no hay eso, mete una prosa que en vez de, por lo menos en mi caso fue así, darte estimulantes o que se te antoje o que lo veas, quitando el contexto. O sea, yo quitando el contexto tampoco me produce nada. Pero creo que ella quiere llegar a eso, de que mientras no creamos un lenguaje de las mujeres para las mujeres, entonces la única opción que nos queda es, como dices, que se escriba desde la visión del hombre. Pero si quieres, ahora sí vamos a una parte de la prosa que nada más es un audio de 1 minuto. Dale. Así que la mujer se queda quieta como una taza de váter, para que el hombre pueda hacer sus necesidades dentro de ella. Le presiona la cabeza contra la bañera y la amenaza, agarrándole el pelo con la mano, con hacer el amor de la forma que tú quieras. No, grita la mujer, no hay amor unido a ella. El hombre ya está haciendo sonar sus botones. La bata de nylon se da la vuelta, se enrolla alrededor de sus orejas, gime entre sus entrañas como si fuera un animal atrapado que quisiera salir a base de fuertes patadas. El camisón de batista, brillante y apagado como un piloto, se introduce en la boca de la mujer, y la naturaleza del hombre aparece vacilante desde el exterior. Su agua inocente se corta, cerca de la mujer, salpica desde el humo oscuro del vello púbico hasta la bañera, justo al lado de su mejilla baja. El esmalte brilla con un nuevo lustre. La polla del hombre ha crecido rápidamente en este entorno amigable. La mujer tiene que toser mientras se dilatan los flancos. El abrelatas se saca del espantoso pantalón de franela y aparece un líquido lechoso después de que el hombre se haya empapado durante un rato, lo que necesita una mancha de grasa, y se deja oír amorosamente en una nube de pelos de punta. Bueno, de ese tipo de descripciones hay pues casi cientos en la novela. Y bueno, cada quien ya juzgue, pero por lo menos a mí, de presentar el sexo más como algo mecánico y con ese tipo de prosa, para mí quita toda la parte de sensación de antojo pornográfico. O sea, en mi caso sí cumple con lo que ella creo que quiere llegar. Porque además, todo ese tipo de construcción o de cómo usa su juego con el lenguaje, me parece que está lejísimos de cualquier tipo de sensualidad. Claro. O sea, porque deshumaniza a los dos, de hecho. O sea, él es el animal y ella es un objeto de uso que nada más está para el animal que es el esposo. Y no sé, entonces, cómo tú dirías, o sea, es una pregunta honesta, que tú todavía ves una parte que dices, bueno, es que sí todavía quedan restos de sensualidad sexual que se pueden rescatar, o si estás igual que yo, que lo único que te da es asco. No. O sea, yo decía que sin tener contexto de lo que está pasando,
podría ser digamos, las primeras 70 páginas, obviamente sin llegar a estas reflexiones de deshumanización, incluso también de ella, porque es el uso y abuso del cuerpo. Estoy de acuerdo, sí. Porque no la ve, por supuesto, como su esposa o como su pareja, mucho menos como otro ser humano, ¿no? O sea, lo reduce también, yo diría, a una bestia, donde abusa de ella una y otra vez, y por supuesto que no puede empatar lo sensual, porque nunca hay otro acercamiento más que el abuso sexual o esta dinámica sexual abrupta, porque no hay plática, porque no hay consenso, porque nunca le pregunta si ella quiere, si a ella le gusta. Incluso hay pasajes donde a ella le duele, ¿no? Ella ya está teniendo consecuencias físicas de este abuso. Pero por eso decía, una vez que vas entendiendo el personaje y por qué es largo el adentrarse a lo que ella piensa y siente, y también este personaje que también ponen que es al hijo, y los pensamientos del director, porque no olvidemos que todo esto se da por el miedo del esposo a contraer una enfermedad sexual, SIDA, ¿no? sí. Que específicamente es el SIDA. Entonces deja de ir a los burdeles a estar con prostitutas por miedo, no por una cuestión de fidelidad o de por amor, cariño, mucho menos, sí. Sí, ¿no? De respeto. Deja de ir a los burdeles y entonces objetiviza a su esposa y la reduce a cosa. Y también, pues es un personaje que es adicto al sexo, ¿no? Que parece que fuera su única personalidad. Y bueno, también es una crítica a pues algunos roles o personajes, digamos específicamente masculinos, que tienen puestos altos, ya sea en lo público o en lo privado, en donde son muy exitosos y muestran una personalidad o un comportamiento, pero que en la casa o como en el núcleo familiar, pues son estos entes machistas, ¿no? Y que abusan de sus más allegados, que es como el hijo y la esposa en este caso. Es que justo sobre eso a mí cuando lo leí me surgieron dos preguntas. La primera es, ese carácter, como bien dices, repetitivo hasta el infinito, de una y otra vez tiene que reafirmar su poder absoluto sobre Gertie. No, incluso hay una frase que él utiliza que es un triunfo porque es la mejor educada del lugar. Ah, sí. ¿No? O sea, porque es la que tiene educación, porque es la que se viste bien. Entonces eso le da una especie de placer. Como de goce extra, ¿no? Reducirla a añicos, reducirla a cosa, a nada, porque también hay cosas súper fuertes de... Pues sí, que la tienen como un animal abandonado, pero es el contraste que él siente, el placer de cómo eres diferente a las demás y tienes como un poco más de educación, te voy a reducir a esto. No sé si por alguna cuestión de misoginia o... Es que esa es mi duda, muy retorcido. Que no ahí. sé cómo interpretar, porque como dices, estamos hablando aquí de un hombre, y como hay muchos, que sí tiene poder en su vida, que es el jefe de una empresa, que en el pueblo seguramente, y de hecho se nos deja entrever, es el mandamás, el que todo el mundo lo respeta, le saluda, le hace favores, le dan regalos, y además, como dices, se casa con la mujer. Mejor vestida, mejor educada. El mejor prospecto, entre comillas, del pueblo. Es decir, tiene, digamos, la vida que estoy seguro que muchos hombres anhelan de ese pueblo. Pero aún así, más bien que la pregunta es, ¿justo por eso necesita reafirmar su poder sobre Gertie o a pesar de eso? Esa es mi duda. Pues es que es algo muy patológico que yo creo que se queda un poco corta la autora de desarrollar, porque no en ningún momento desarrolla justo como el perfil psicológico de director. Es nada más esta sobreinterpretación que deja al lector, porque yo creo que ya haciendo un análisis psicológico del director, pues sí es una patología ahí muy perversa. Pero si dices patología, no caemos en el peligro de
reducirlo, entre comillas obviamente, a algo que tiene que ver con los hombres en particular y no tanto quizás con algo más estructural entendido como sociedad. Son las dos, ¿no? Porque también ella, en estos 3 puntos que yo mencionaba al principio, que va desarrollando el contexto, sus reflexiones y los hechos, sí deja muy explícito cómo piensan los hombres de la época, de decir, por ejemplo, cuando él corre a todas las mujeres y dice para que nos quedemos los hombres en la fábrica tranquilos. Sí, por supuesto que deja también muy claro que es una cuestión estructural de... Patriarcado, ¿no? Sí, de patriarcado. Pero mi pregunta para provocarte un poco, ya que tuviste tanta simpatía por el padre de Paul Auster, Sam Auster, que la relación... Mi pregunta honesta, aunque me odien seguramente por eso, en ese sentido sería, ¿te parece, y es pregunta, insisto, sí, que Hermann está feliz, que tiene una vida que si habláramos con él, dice, estoy contento con lo que tengo, o no en el fondo también lo que comete, sus actos criminales, hay que decirlo, afirman una y otra vez un profundo sufrimiento también? Por supuesto. No, por supuesto. O sea, ese tipo de personas, independientemente del sexo. O sea, creo Sí. que cuando abusas, es que, insisto, no, en la obra no se deja ver los antecedentes de este personaje, pero evidentemente algo lo llevó a ser así. Estructuralmente, en sus instituciones también, en su familia nuclear, en la escuela, en esta sociedad de posguerra, todo eso influye para que en un momento decidas, porque es una decisión, abusar así de, en este caso, su esposa, pero de ninguna manera creo que él, aunque tenga este puesto y esta situación económica, esta aceptación en la iglesia, ¿no? Que dicen que son muy devotos y creo que está muy lejano a la felicidad, incluso a la tranquilidad, porque tampoco desarrolla alguna plática o pensamiento que tenga este personaje. No hay mucho. Sí. Pues es que la representación es como una bestia que siempre está en brama. Estoy de acuerdo, pero ya no hablamos de Hermann, porque si no me van a decir aquí que en una lectura feminista de lo único que hablamos es de la no mujer. Hablemos de Gertie, porque en el caso de Gertie hubo varias páginas donde yo me quedé con la duda, que no por eso tiene que ser malo, que me deje con la duda. Sin embargo, tenía la pregunta si ella acepta pasivamente lo que le tocó en la vida, digamos, o sea, que si ya no tiene agencia alguna, o si sí hay actos que se podrían leer como ejercicio o signos de resistencia a lo que le toca, es decir, si todavía hay algo en ella que se reniega a lo que le toca vivir, o si ya de plano dice esto me tocó y lo tengo que aguantar, porque sí hay frases donde ella dice, bueno, tengo que aguantar, y luego se ponía ebria para que lo aguante mejor, o sea, luego hasta ya inventaba estrategias que me pongo tal ropa para que no pase, o sea, ya, sí, digamos, más bien era un ejercicio de adaptación a lo que le toca, y eso se podría interpretar como resignación a lo que hay, y en ese sentido hasta conservador, ¿no? Mira, qué buena pregunta, porque a mí también me surgió la duda en todo el libro si ella en primera era consciente de su situación. En segunda, todas estas reflexiones que sí son de un corte feminista son más de la autora que del propio personaje, porque tampoco por la misma naturaleza de la estructura no te deja tan claro quién es el que está haciendo la reflexión, si la autora o el personaje. Bueno, contestando a tu pregunta, que no es consciente de su situación, que está sobreviviendo ante las circunstancias, que las reflexiones feministas las pone en el papel la autora, pero sí ella busca un modo de escape o de evasión de su realidad cuando encuentra a su amante más joven, porque en un pasaje del libro dice que ella disfruta el pensar que su esposo no le está viendo y sin embargo ella está aprendiendo a disfrutar un poquito del sexo y de disfrutar como mujer que tenga un poquito el control de esta relación, que sea un poco más entre iguales y no estar
pues al contentillo del... En la parte donde ella tiene un amante, a eso te refieres, Sí. ¿no? Que al final sale igual, que es lo trágico del Sí. asunto, que Sí, sí. parece diferente, pero en el fondo el mensaje de Jelinek es que no es tan diferente. Traje un audio breve de una entrevista que le hacen a la autora cuando presenta el libro, donde según ella, que no importa tanto, pero creo que aporta algo a lo que hablamos, Sí. de cuál según ella fue la intención de esta obra. La decisión de Jelinek parece ser una especie de antipornografía. Esto no parece sorprendente dentro de su obra. En una entrevista con la feminista alemana Alice Schwarzer en 1889, Jelinek explica su proyecto de antipornografía. La lujuria no es el deseo de limpiar la capacidad de placer desde una perspectiva femenina. Muchos autores intentaron hacerlo al mismo tiempo que yo, pero eso debe fracasar, sencillamente porque no existe un lenguaje femenino para la sexualidad. Todas estas obras han dado prueba de ello. No funciona porque la mujer no es el sujeto del deseo, sino siempre el objeto. Y por eso las mujeres, tanto en la vida como en la literatura, en última instancia, siempre tienen que orientarse hacia la estética masculina. Pero yo quería mostrar a la mujer no solo como alguien que no es sujeto de deseo, sino como alguien que debe fracasar si se convierte a sí misma en sujeto de deseo. Y creo que ese es por lo menos el intento radical de Jelinek, de que intentó crear una especie de, yo le llamaría, nuevo régimen estético en la forma de describir el acto sexual y de esa forma dejar claro no que ya con eso el feminismo encontró el camino de salvar a las mujeres, sino de mostrar la imposibilidad actualmente de describirlo bajo estándares que no sean por el ojo de los hombres y para los hombres. O sea, creo que más bien es un acto de mostrar que por el momento lo único que te queda como feminista de denunciar eso es el lenguaje que ella usa en la novela. Y en ese sentido, no en todas, pero en ese sentido de cómo usa el lenguaje, sí me parece muy logrado. Porque hace un juego con el lenguaje que yo en español debo decir que me costaba mucho entenderlo, porque juega mucho y es muy a veces contraintuitivo, cambia palabras, mete errores a veces, pero con intención para que como espectador, como lector, te saca de onda cuando lo estás leyendo. Pero esa intención me parece que sí lo logra. Y eso para mí ya abre la posibilidad de que yo diga que de manera literaria sí vale la pena. Si bien el tema sí me parece que quizás con la mitad de páginas hubiera bastado. Porque para mí llegó un momento donde dije, bueno, ya lo entendí y nada más se repite, pero creo que esa tortura que yo por lo menos experimenté cuando lo estaba leyendo también es intencional en el sentido de que me parece que Jelinek quiere implicar que si nos ponemos a pensar que cuando vemos una película porno, pues es aburrida. Y todo el mundo nada más ve esas películas para los actos sexuales, pero en el fondo son muy aburridas cuando se habla de trama. Y se repite una y otra vez el acto sexual. Y la estructura del libro se parece a eso. O sea, si lo ves como película pornográfica, es eso. O sea, que una y otra vez tenemos actos violentos de Herman interrumpidos por breves lapsos que efectivamente, como tú indicaste, nos dicen poco. Pero aún así agrega partes, otra vez para hacer mi crítica a Paul Auster, que Paul Auster no agrega. O sea, aprendo algo sobre el pueblo, sobre la gráfica, sobre quiénes mandan sobre otros, sobre su hijo, el comportamiento del hijo. Y todo eso me da una especie de topografía sobre el espíritu de la época, más allá del seno de esa familia. Y eso, en ese sentido, sí me pareció que vale la pena. Sí, a mí me parece fascinante la obra porque es una confrontación cotidiana de las palabras, porque es muy adictivo también estarlo leyendo, a pesar de que una y otra vez te pone estos abusos sexuales, que es como dices, es un poco la intención de que también te sientas hastiado hasta un punto de decir, ya lo leí 100 veces y ya sé que es brutal y ya sé que es doloroso, pero por eso mismo yo creo que es adictivo, porque como está escrito a manera de prosa, no nada más te da una y otra vez estos hechos, sino que te pone el mar de reflexiones que ella tiene del personaje, porque también es un personaje muy complejo. Bueno, todos son complejos. ¿Hablas de Gertie o de Herman? De Gertie. Okay. De Gertie.
vas descifrando esta complejidad del personaje, porque a pesar de que es un acto que se repite, no siempre son las mismas reflexiones que pone, porque también va avanzando, va avanzando el desarrollo de Gertie. Es que en un momento se encuentra con un amante que es más joven que ella y la hace cuestionarse la dinámica que tiene con su esposo, la posición que tiene a través de la posición del esposo. También se hace cuestionarse si es solamente eso lo que le toca y lo que tiene que ser, y si tiene que pasar toda su vida así también por el hijo, ¿no? Para seguirle como dando esta educación tan exigente de esta clase social que tanto critica también, porque también es parte del argumento central o de fondo del libro. Esta hipocresía de la sociedad, ¿no? Tan católica, tan cristiana, tan con estos estándares morales, que atrás de la puerta es todo lo contrario. Que eso en México también pasa. Tal vez hoy ya menos, pero bueno, pero en sociedades más católicas creo que es más común, ¿no? Pero bueno, o sea, en mi caso ya casi para terminar mis ideas sobre este libro, o sea, creo que la intención antipornográfica o el intento de romper con el discurso sexual por parte de los hombres es lo que atraviesa cada página. O sea, en todas las páginas se encuentra esa intención de provocarte, como dijiste, asco a la hora de leerlo, pero no es una acusación que se queda para mí como en medias tintas, que me pareció que sí se queda en el caso de Paul Auster, sino ella sí es radical a tal grado, spoiler, aunque me da igual, que al final ella mata a su hijo. O sea, es tan traumante el asunto que ella en una ficción obviamente se atreve a no, digamos, mitigar y a no aguantarse quizás cierta consecuencia final, sino a lo que te tiene que llevar una vida así. Y si uno lee la obra dice, bueno, pues cómo le quedaba casi de otra de no estar loca al final, entre comillas, con esas cosas que vive de manera diaria, además, como dices. En eso ella creo que sí muestra el horror que si se relaciona de esa manera no hay salida alguna. Y hay que decir que la figura de la violación en el matrimonio en Austria y Alemania se aprobó hasta los 90 del siglo XX. O sea, hasta los 90 del siglo XX tratar así a la esposa como Hermann Gertie era legal. Qué locura. Tú como mujer no podías acusar a tu esposo como violador. ¿Por qué? Porque era su esposa. Hasta el 97, en el caso de Alemania lo ubico, 97, que ella tenía 6 años. Hasta el 97 se aprobó que tú como mujer puedes decir que te violan dentro del matrimonio. Y el libro es del el 89, es decir, sus acusaciones seguramente le llegaron a muchas mujeres que quizás no a ese grado, pero que en parte tienen una vida como Gertie, y eso sí es el infierno en la tierra, hay que decirlo. No, y que se da, o sea, independientemente de esas épocas, por supuesto que se sigue dando. Que sí. Actualmente se sigue dando, y todas estas ataduras estructurales que tienen las mujeres para salir de relaciones así. Y bueno, también quería mencionar otro punto del libro, que es también describe las crisis que se tienen como mujer mayor, o digamos ya no tan joven, que también eso la afecta mucho, porque ella dice, ya se me fue la juventud, no es la vida que quiero, soy una mujer ya muy mayor, y eso también la lleva a lo trágico que es el final, porque el amante la termina despreciando, ¿no? Cuando ella en algún momento o en algún punto de la relación lo veía como una guarida o como este espacio, digamos, seguro, que no era tan seguro porque había muchas red flags en este hombre. Como se también. diría hoy, sí, es correcto. Sí. Pero al final ella sí lo veía como un espacio de protección, y no termina siendo así, porque él es mucho más joven y él no tiene en mente ni hacer un matrimonio ni ser pareja, y es muy fuerte porque da a entender al último
que el esposo y él se entienden a manera de miradas. No, ni siquiera, o sea, el esposo se entera, pero no hay drama, no hay golpes, no hay un reclamo, sino hay este entendimiento como de camaradas o como... Que eso sería el famosísimo pacto. Sí, exacto. Ahí sí se ve. Una cosa muy extraña porque, de nuevo, queda reducida a objeto de uso y abuso. Y es lo que pues desarrolla esta locura y termina en más tragedia, ¿no? Que sí es tragedia, tragedia, tragedia la vida de Gertie. Sí, y ya mi pregunta última es, ya que estamos en tiempos de mujeres, es una pregunta en serio, aunque me esté riendo, porque yo soy cínico, pero sí es una pregunta en serio. ¿Te parece que es una obra que, ya hablando de feminismo para el siglo XXI, contiene elementos que aporten algo universalmente, es decir, no nada más a pueblos de Austria, para la lucha de las mujeres en el siglo XXI? ¿O crees que quizás es algo particular y nada más, entre comillas, para mujeres que viven en ese pueblo con esposo y con un hijo aislado, no en espacios urbanos? ¿O sí crees que hay elementos que aporten algo más allá de eso para la lucha de las mujeres? Ya lo dije, ya lo había dicho que esto es universal, estos patrones estructurales se repiten una y otra vez independientemente de la latitud en donde estés. Las razones para explicarlo son muchas, que digo, no me voy a meter ahí. Es que mi pregunta apuntaba más al hecho de que yo creo que a nivel político ya los estudios de el patriarcado, el feminismo, los feminicidios, todo eso ya se ha hecho. Y qué bueno. Sin embargo, esas son figuras abstractas, es decir, que estamos ahí en el reino de los números. Y todo el mundo sabemos que es muy difícil que eso cause emocionalmente un impacto en la gente. Que yo no creo que lo tengan que tener, pero siempre se me dice que yo soy un frío de mierda y que a la mayoría de la gente se le puede llegar con cosas que tengan que ver más allá de cifras duras. Que la gente no puede como asociar cifras con algo que les impacta, se les quede y cambie algo en ellos mismos. En cambio, la prosa de una obra como esta, mi pregunta era que por su forma de escribir, más allá de que entonces se vuelvan teóricamente feministas y todo, pero digamos la posibilidad de darse cuenta del abuso matrimonial por parte de el hombre, pero por ende se podría creo que extraer de ahí, de los hombres en muchos casos, que ahí mi pregunta era si la forma de escribir de Jelinek ayuda o al revés, que lo hace más nubloso, más tormentoso y más difícil de comprender? ¿O crees que lo que ella intenta que por su forma de escribir es más fácil que quizás una mujer, con hombres estoy de acuerdo que no, pero con una mujer que quizás no se haya dado cuenta de lo violento que puede ser eso, lea la novela y a través entonces de este tipo de prosa despierte, entre comillas, como mujer, y no tanto por lo que le dice Citlali Hernández en La Secretaría de la Mujer? O sea, eso era mi pregunta. No creo que leyendo esta obra puedes despertar de alguna manera, porque creo que estas situaciones cuando se viven, sí puedes llegar a ser consciente de lo violento que es tu contexto. Yo diría que se puede hacer como una identificación con el personaje, y por supuesto que es doloroso porque es muy pasional, a diferencia de Paul Auster. Es muy pasional y al final es un arte muy doloroso. Ok, sí, que es una pregunta muy complicada, pero bueno, dimos unas impresiones de la obra, leímos una partecita. Yo la recomiendo mucho. ¿En tu caso igual o más o menos? Totalmente. Es adictiva. Okay. Es preciosa dentro de lo dolorosa porque es una obra compleja, porque es larga, porque es muy rico sobre interpretar lo que te está diciendo, que no te lo dice claramente nunca. Eso es muy rico. Perfecto. Pues muchas gracias, Belén. De nada. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Hasta luego. Bye.